podían cambiar. Pero también era cierto que la política represiva de toda la época republicana, empezando por ejemplo de la revolución del 32 en Trujillo, ya el Estado peruano tenía esa actitud, esa práctica generalizada, ¿no? A los presos políticos o a los presos que el Estado los tenía presos, tenían esa política sistemática de aniquilarlos. Es por eso, posiblemente, que esta organización se prevenía a estos excesos que tenía el Estado en diferentes gobiernos. No nos olvidemos, por ejemplo, en la época del genocidio, antes de la fuga ya había existido el genocidio del Frontón, donde 300 peruanos también fueron aniquilados, ¿no es cierto? Luego vino diversas, si recordamos el año 92, el caso Castro, donde más de 120 también militantes del Partido Comunista fueron aniquilados. Y si nosotros analizamos las diversas sentencias de la Corte Interamericana, nosotros recordamos el primer caso de un preso, en este caso el caso Loring Benson, ¿no? La sentencia es bien clara: el Estado vulneró los derechos de un prisionero. Luego viene el caso Castillo Ferruz, el caso Cantoral. El primer caso, por ejemplo, emblemático es el caso Loaiza Tamayo, donde estando presa se le habían vulnerado sus derechos, se le habían torturado. Y hasta el día de hoy, hablando, dicho sea de paso, el caso de Chavín de Huanto, hasta el día de hoy se ha comprobado que una persona ya detenida por el Estado fue ejecutada extrajudicialmente. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que no es que queremos justificar la fuga, sino con esto se demuestra que los hechos le dieron la razón a estos militantes del MRTA, que tarde o temprano hubieran sido ejecutados, muchos de ellos, en los penales de Lima. O sea, con esto queremos demostrar que tarde o temprano hubiera aparecido algo parecido a Castro o al Frontón, con estos militantes. Todos sabemos que no existe el delito por fugarse. Todos sabemos. Porque sencillamente, llanamente, el derecho de la libertad es inherente a la libertad, es inherente a la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, ningún código penal existe o tipifica, configura el delito de fuga, ¿no? Entonces, amigos, estos son los dos aspectos que quería trascender hoy en día, y bueno, solamente para terminar, quisiera comentarles algo que justamente hoy día estuve en la base naval, conversando con los compañeros Miguel Ricón, Killer Cárdenas, Víctor Polay, y no olvidemos que la base naval también es una expresión del exterminio, de socavamiento a los presos políticos en Perú. Y Víctor me decía, una de las cosas que quiero compartir con ustedes para terminar, él me dijo que cuando ni bien ellos salieron, se fugaron y estuvieron en buen recaudo, lo primero que él hizo, llamar a algunos amigos, compañeros de Europa, exactamente a Francia, y lo que le decían que ellos estaban, aparte de alegres, pero el pueblo europeo, los medios de prensa, consignaban el asombro, no tanto por la fuga, sino el asombro era que en la fuga se habían visto en los canales de televisión, en los periódicos, en las fotos, que en las fugas existían bibliotecas. Obviamente sabemos, París, un país culto, país de la luz, estaban asombrados. Como decía Víctor, me decía, el pueblo francés, Touché, estaba golpeado en el corazón porque los militantes, propagandistas, cada media cuadra tenían una biblioteca.
Y Víctor me decía también, y en esa biblioteca, en cada biblioteca existían manuales de los convenios de Ginebra, manuales del derecho internacional humanitario, ¿no? Y esto, Víctor estaba muy contento porque el pueblo francés reconocía la calidad moral del hombre nuevo que quería esta organización Alzadas en Armas. Y eso fue lo que nos asombró a los franceses, ¿no? Y que quería compartirlos ustedes y que Víctor también podría compartirlos, ¿no? Que al corazón del francés llegó la espectacularidad del túnel. Más tanto de la espectacularidad fue en las bibliotecas que los militantes leían cada vez de sus descansos. Bueno, eso quería compartirles, amigos, y muchas gracias. La mayoría de sus libros fueron considerados bestsellers. El topo que yo tengo, que yo empecé a leerlo cuando era más joven, es la segunda edición de 1991, de ahí han habido otras ediciones. La editorial Yunca, después de su visita a Perú, conoció el libro y se animó a publicarlo allá en España. Para mí fue una sorpresa poder convencer a los compañeros de Yunca que puedan publicar esta obra. Y coordinando con los compañeros que fueron parte de esa historia, que hoy día están presentes, están por ahí clandestinamente, que no volteen. Los compañeros se alegraron también de esta jornada literaria, esta jornada cultural también a la vez política, porque marca un debate en la historia, sobre todo una historia que no está contada, pero que está por ahí latiendo y que sobre todo los jóvenes también deberían saberlo. Por eso es importante hoy día la presencia de aquellos jóvenes. Yo quiero darle paso hoy día también al compañero Dante Castro, compañero ha sido un premio de Casa en las Américas, tiene un bagaje cultural y también político, social. En la última marcha ha estado preso por breves momentos en la jornada del 28M, 28 de mayo. Hemos estado ahí velando por la seguridad del compañero y también de los compañeros que estuvieron detenidos ese día. Así que fuertes aplausos para Dante Castro. Como la que ha llamado este libro, realmente es un honor para nosotros presentar esta reedición de Los Topos. No precisamente podríamos decir que es una gloria, un elogio al autor. Viniendo los libros, lo que tenemos. Una experiencia literaria, sabemos apreciar las virtudes narrativas que ha tenido Guillermo Sorday al plasmar una serie de testimonios sobre un hecho histórico que cambió la historia de los penales en el país. Por lo mismo que ha dicho nuestro compañero Oyola aquí, ¿no? El Perú ya venía distinguiéndose por una matanza de los penales del año 1986, una anterior en 1985, recordemos el pabellón británico en Urigancho, y en 1986 en 3 penales, en los cuales físicamente a cerca de 300 presos políticos. Y esa es la historia negra, la mácula que le queda al Perú frente a la imagen internacional que tenía como país democrático, como país que tenía elecciones periódicamente, donde se respetaban las libertades y los derechos humanos. Y ninguna de esas cosas va de la mano con la matanza de los penales, por ejemplo, en 1986. Teniendo en cuenta que después la va a coronar Fujimori, Oyola, que hubiera sido de estos compañeros si hubieran estado presentes en el año 92 o había presos. Y eso nos puede pensar algo. ¿Cuál es la visión que tiene el revolucionario sobre su rol en la prisión? ¿Qué significa la prisión para un revolucionario, además de un accidente de trabajo, en el cual necesariamente o caes o sencillamente te liberas? Nosotros siempre hemos pensado lo siguiente: por razones de formación política e ideológica, el revolucionario tiene que planificar su fuga, luchar por su fuga, luchar por su libertad y no conformarse nunca con las reglas que le ponen delante. Y esa sepultura en vida que le ponen delante, sobre todo. Y este es un hecho histórico que lo valoramos porque justamente viene a reflejar lo que acabo de decir.
la organización política revolucionaria lucha por la libertad de sus militantes porque los quiere afuera, ¿no? Los quiere afuera para que cumplan su misión histórica y social, que es luchar por el poder. Tener un partido político que se autovalore como revolucionario, que no luche por el poder, es gastar palabras, sencillamente. Lo decimos porque hace un rato venimos ya de una acusación en estas elecciones de la FUT, en la cual se nos han motivado como terroristas, ¿no? ¿Y quién lo hace? Un partido supuestamente de izquierda. Y cuando sucedió este hecho que cambió, vuelvo a repetir, la historia de la prisión política en el Perú, ¿no? Estos partidos políticos no dijeron lo apoyo o no lo apoyo, esos no son nuestros métodos de lucha. Sin embargo, tendría que ser valorado realmente por todas las fuerzas de izquierda, porque la lealtad no es algo frecuente en un medio fratricida como es nuestra izquierda. La lealtad, la consecuencia, la solidaridad, el reconocer las virtudes del otro. Más bien se fraguó una suerte de mentira de decir Alan García ayudó a fugarse a Víctor Polaica. Y hubo gente que lo creyó, así como hay gente que cree en la fantasía que se representa, necesariamente Alan García tenía que ayudar a fugar. La primera pregunta que nos hacemos es la siguiente: el MRTA secuestró, o no, prisionero, podríamos decir, al compadre espiritual de Alan García, que se colocaba aparte. Entonces, ¿cuál es el compadrazgo ahí? No puedo entenderlo, porque sencillamente quien ha tenido mayor rigor de castigar, de aniquilar, de torturar a los prisioneros políticos del MRTA ha sido el gobierno de Alan García. Y mucho más que el gobierno de Fujimori, las maldades de la televisión en la época de Alan García ha sido totalmente diferente a lo que incluso pudo hacer una dictadura con todos los poderes en sus manos. Entonces Alan García tuvo una hazaña, una pesanía, una maldad. Entonces la fuga, digamos, se justificaba porque no podían estar un minuto más ahí. Lo que decimos de la novela, al margen de que tengamos un juicio político sobre el novelista posterior a esta novela, que habrá trabajado ya en 3 medios de comunicación que Guillermo Sorden, ¿no? Entonces, algo tendría que decir sobre eso y me lo voy a ahorrar, porque lo importante aquí es el hecho histórico-social, ¿no? Y sobre todo que Guillermo Sorden ha sido un jefe bastante autoritario, bastante liquidador en materia política, no es decir, tú te vas al periódico porque opinas diferente a la línea editorial. Sin embargo, en ese momento se portó a la altura de las circunstancias porque se le llama para recoger el testimonio de quienes han participado en la hechura del túnel y en la fuga por el túnel. Entonces, la novela es una compilación, no de anécdotas precisamente, sino de historias que se van entretejiendo en una trama muy regular y muy armónica. Hay armonía en esta novela para contar, y además hay tensión narrativa. El lector va siendo llevado desde la primera página hasta la última en una tensión ascendente hacia el clima de la narración. Y como tal, los personajes que vemos en la novela son personajes de carne y hueso que están hablando a través del autor. Decimos una cita que dice lo siguiente: si un hombre tiene la ocasión de contemplar algo extraordinario, como la erupción de una montaña, destruyendo florecientes poblados, o el alzamiento de muchedumbres